rígida y por eso capta de alta frecuencia. En la parte media de media frecuencia, en la parte apical vamos a ver que son de baja frecuencia porque la membrana basilar es más gruesa y es más flexible. Y como bien dicho hasta ahorita, estoy diciendo que la principal función es la conversión de esas vibraciones. Hay tres tipos de vibraciones que se da en la fisiología de la audición. La vibración del aire, que es cuando vibra sobre la membrana timpánica, los huesecillos, la vibración del líquido en la cóclea, que es lo que veremos, y la vibración de la membrana basal, que también se explicará. Y estas vibraciones se van a transformar en impulsos del nervio auditivo. El oído interno también tiene lo que es el laberinto membranoso y el laberinto óseo del hueso temporal. Nosotros podemos ver acá una imagen de la parte que estamos viendo que es la cóclea. Aquí el estribo, cómo choca con la ventana oval, y también vemos a la ventana redonda que también forma parte de esta fisiología de la audición. Cuando nosotros hacemos un corte transversal, vamos a poder apreciar esta imagen donde tenemos tres rampas, la rampa vestibular, la rampa timpánica y la rampa del medio o la rampa coclear, donde en esto es la parte que tenemos que recordar porque tenemos al órgano de Corti y tenemos el líquido que recorre por ese lado es la endolinfa, muy rico en potasio, y el líquido que recorre por la rampa vestibular y la rampa timpánica es la perilinfa, muy rica en sodio. Estos líquidos van a generar ondas y esas ondas son las que van a hacer que se produzca la acción mecánica y después pasar a la parte nerviosa. Y todo ocurre en esta parte de aquí. Vamos a tener aquí en cuenta en la parte de anatomía lo que es los nervios de las células ciliadas externas, las células ciliadas internas y cómo estas van a converger y van a salir por las fibras del nervio coclear. Pero también recordemos a esta membrana basilar y ya esta membrana tectoria. Entonces, un poco más para poder recalcar lo que viene a ser el órgano de Corti. Por acá arriba tenemos perilinfa y aquí tenemos endolinfa. La membrana basilar es importante. Ahorita vamos a ver cómo funciona todo esto en una sola imagen para poder explicar mejor la fisiología. Aquí tenemos esta imagen. Ya sabemos que el sonido viene con vibraciones por la membrana timpánica, está con los huesecillos, martillo, yunque, y el estribo es el que va a vibrar con la ventana oval, donde hace que el líquido, esta es una representación gráfica, porque recordamos que la cóclea pues en forma de caracol, pero va a pasar la vibración a lo que es a la membrana, a la parte vestibular. Toda la perilinfa va a ser movida y va a haber un cambio, donde viene acá el helicotrema, que viene un cambio y va a pasar a lo que es la parte de la rampa timpánica, y estas ondas siguen avanzando hasta chocar con lo que es la ventana redonda. Ahora, en este movimiento que vemos aquí de la perilinfa es que está en contacto con esta que es la membrana basilar. Y esta membrana basilar al mismo tiempo está en contacto con esa parte morada, que es las que están de vertical, vendrían a ser las células ciliadas. Y esta encima es la membrana tectorial. Entonces, esto de aquí es el movimiento que genera, que va a ser el potencial de acción de esas células ciliadas, tanto internas como externas, que van a transmitirse por el nervio coclear 8. Un poco más pequeño podemos tener aquí a la célula ciliada interna, donde tienen estos cilios que están conectados por glicoproteínas, que al momento de moverse vemos aquí las conexiones que tienen los estereocilios, al momento de moverse se van a mover todas en conjunto. Entonces tenemos las células ciliadas externas y también internas, que al momento de activarse pues va a pasar los neurotransmisores, en este caso. Esta es una imagen también un poco para reforzar. El sonido se desplaza y recordemos que viene por la rampa vestibular, pasa por el helicotrema y viene la rampa timpánica. Desplaza el sonido sobre la membrana basilar. Esta de aquí va a mover a las células ciliadas externas, que mueve a la placa tectorial. Este movimiento de aquí se da por la contracción de ellas mismas, va a pasar a las células ciliadas internas. Tenemos aquí
Recordemos de que las neuronas auditivas son bipolares y cuando hay un conglomerado de neuronas se llama ganglio y llegan al ganglio espiral. Generan potencial de acción y siguen su camino. Que tengamos a ver qué pasa después. Entonces, la fusión auditiva tiene dos aparatos importantes que recordar, tanto de transmisión o conducción, que están dados por el oído externo y medio, y de percepción o neurosensorial, que son la transformación de impulso mecánico en eléctrico, que dado por el órgano interno. Importante recordar esto porque cuando veamos patologías, vamos a poder ver que hay hipoacusia de transmisión cuando se da en el oído externo medio o hipoacusia de percepción cuando se da en el oído interno. Ese era un video que explicaba lo mismo que ya he venido explicando. Y tenemos aquí que nosotros ya en el órgano de Corti hemos visto todo el proceso que da con las células ciliadas, tanto internas como externas. Se juntan todas las neuronas y en el ganglio espiral, y este es el viaje que hacen hasta llegar a lo que viene a ser la zona temporal del acústico. Vamos a hacer ese recorrido. Vemos que tenemos aquí a los núcleos dorsales cocleares y también en los ventrales. En el bulbo vamos a ver que se van a hacer las sinapsis con lo que viene a ser el complejo olivar, las olivias, y esto va a subir a ambos lados por lo que viene a ser el hemisco lateral. Suben al mesencéfalo, donde hacen sinapsis también con lo que vienen a ser los colículos inferiores, siguen ascendiendo al tálamo con el cuerpo geniculado medial y finalmente van a llegar a la zona acústica, que es en la parte temporal. Como vimos en la cóclea, hay tonos que se dan tanto en la base como también tonos que se dan en el ápice. Igual es la conformación que hay en la parte auditiva. También tenemos aquí los tonos altos, los tonos medios y los tonos bajos. Eso sería el mismo gráfico, un poco más esquemático que para poder ver el transcurso del sonido. Eso sería todo, doctora. Ahora Bien, bien, Lady. Dale, Jonathan. Hasta ahora muy bien. Me ha gustado mucho los esquemas que ha presentado Lady. Está bastante didáctico. Muy bien. Sigue, por favor, Jonathan. Sí. Ok, bueno, tengan todos muy buenos días. Ya para terminar esta ronda de exposiciones, bueno, se me encargó exponer la relación del oído con el equilibrio y para poder hablar de esto, pues tendríamos que hacer una revisión de la fisiología vestibular, que de alguna u otra manera puede que sea complicado y como justo en la mañana nos comentaban los doctores, pues hay que leerlo como 2 o 3 veces como para poderlo entender, ¿no? Y en no sé, en intentar querer que pues sea bien graficado, he puesto bastantes esquemas bastante bonitos para poder entenderlo, pues, ¿no? Y ser un poco más didáctico. Para hablar de básicamente el aparato vestibular, tenemos que, a ver, voy a poner este puntero, a ver si, ya bueno, hay que reconocer pues que dentro del aparato vestibular hay tres estructuras que son partícipes, ¿no? El sáculo, el otrículo y los conductos semicirculares. Entonces, yo voy a iniciar hablando de máculas otolíticas. Bueno, en este caso están situadas las máculas otolíticas de manera perpendicular entre sí en los sáculos y en los utrículos, ¿no? Como dato adicional, pues el sáculo también tiene una función inmunoprotectora, dado que en esta vamos a poder encontrar linfocitos, ¿no? Y lo que va a hacer estas máculas otolíticas es pues detectar aceleraciones o desaceleraciones lineales en los tres planos del espacio, ¿no? Que lo voy a explicar brevemente también en diapositivas que vienen más adelante, ¿no? Como otro dato adicional es que en la bipedestación vamos a encontrar máculas que se encuentran, bueno, las máculas van a estar en plano vertical, ¿no? Melody en su exposición también mencionaba las células ciliadas, ¿no? Y en este caso tampoco no hay la excepción y también nos ha mostrado gráficas que son similares a esta, ¿no? Donde vamos a poder visualizar estas células ciliadas, ¿no? Que pues van a estar encargadas de transformar la energía mecánica en señales nerviosas, bueno, que brevemente también la voy a explicar un poco más adelante con un poco más de detalle.
Entonces, acá vemos otro corte, ¿no? Donde podemos ver en este caso los otolitos, ¿no? Que son cuerpos cristalinos de carbonato de calcio que también participan, ¿no? En la respuesta a la fuerza de gravedad, pues, y también detectan cambios posicionales. Vemos acá la membrana otolítica, que pues es una membrana gelatinosa que va a descansar sobre estas células sensoriales. Y pues también tenemos acá las células de soporte, ¿no? Esto es simplemente para volver a graficar de alguna otra manera lo que ya les venía mencionando de las máculas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Durante la aceleración de la cabeza, la membrana otolítica, en este caso esto que es como gelatina, se mueve, ¿no? Con respecto a las células ciliadas, que son estas, ¿no? Las estereocilias y el quinocilio, que es el más largo, el más grande, donde se produce una deflexión de los cilios, es decir, hay un doblez, ¿no? de estas, por así decirlo, donde van a acercarse hacia el quinocilio, ¿no? Excitándolas, y pues esto va a permitir las aperturas de los canales de potasio en presencia de los iones calcio, ¿no? Produciendo en este caso la despolarización hacia el polo basal y liberando pues el contenido neuromediador de las vesículas, que en este caso pues rodean la barrera sináptica. Entonces, de este modo, gracias a la flexión de los estereocilios, que son los cilios, hacia el quinocilio va a provocar un aumento de la tasa de estimulación neural, ¿no? Entonces, esto de repente si lo leemos así, sin haber leído algún concepto y leerlos así a primera, pues como que es un poco complicado, ¿no? Pero lo que se puede ver aquí es que es un corte, ¿no? Y lo que, así en resumen, pues estos cilios van a moverse debido a la aceleración o desaceleración, y esta pues va a permitir que haya una liberación de los neuromediadores, y pues van a hacer un viaje, ¿no? A través de la estimulación neural que se ha dado. Y ahora también lo voy a explicar esto mucho más bonito en otras gráficas más adelante. Entonces, esto es lo que se da, pues, ¿no? Hay una aceleración, ¿no? Y se despolariza. Y cuando hay una desaceleración pasa lo mismo, ¿no? Pero al sentido contrario, ¿no? Y va a haber una hiperpolarización. Por eso es que acá coloco que cuando el movimiento de la cabeza se desacelera, de nuevo existe un desfase entre el movimiento de células maculares y de la membrana autolítica, sufriendo los cilios una deflexión, pero en sentido contrario, ¿no? Al quinocilio, y por tanto una reducción en la liberación de aminas neurotransmisoras y una reducción en la tasa de estimulación neural que la desencadena, en una desaceleración, una desaceleración, y esta cesa, ¿no? De la misma manera, o de alguna manera similar, pasa en los conductos semicirculares, ¿no? El factor de estimulación de los canales semicirculares son las aceleraciones, en este caso angulares, ¿no? Bien por giro de la cabeza o por la rotación de todo el cuerpo. Estas aceleraciones desplazan de forma relativa la endolinfa a lo largo del canal semicircular, es decir, aquí también hay una participación de la endolinfa, ¿no? En sentido contrario al giro, que ya les voy a explicar. ¿Qué sucede? Que vamos a tener esta cúpula, ¿no? Entonces, un ejemplo breve, mi cabeza gira hacia la derecha, entonces la endolinfa va a ir en sentido contrario, ¿no? Y esto pues va a generar también, tiene una relación, pues, ¿no? Con el equilibrio, como le digo, en las siguientes diapositivas lo voy a explicar mucho más bonito. Entonces, como dice acá, así giramos la cabeza hacia la derecha y se desplazan ambos conductos semicirculares que detectarán el movimiento. Entonces, la cúpula junto con la endolinfa van a funcionar como un acoplador entre la aceleración angular de la cabeza y las células sensoriales, ¿no? Cabe mencionar, pues, ¿no? Que por anatomía, pues, tenemos estos tres conductos semicirculares: superior, posterior, externo, donde este externo, pues, está en posición horizontal y esta superior y posterior están en vertical, ¿no? Y que al haber un movimiento de desaceleración o aceleración, pues van a tener distintos cambios, ¿no? Que lo vamos a revisar ahora. Entonces, esta gráfica es en realidad la más bonita que he podido encontrar para poder explicar bien este tema de cómo funcionan los canales semicirculares, en este caso horizontal. Entonces, como les mencionaba, tenemos los canales semicirculares horizontales. ¿Y qué es lo que sucede? Esto es la gráfica, pues, de la cabeza de una persona, ¿no? Izquierda, derecha, esta vendría a ser la nariz y estas son las orejas. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros giramos la cabeza hacia la derecha? ¿No? Como les mencionaba, la endolinfa va en sentido contrario. Entonces, si giramos la cabeza hacia la derecha, la endolinfa va hacia el lado contrario, que sería a la izquierda.
¿no? En este caso hay que tener en cuenta que la cúpula va a tener los quinocilios, que son los cilios más grandes, en dirección hacia interno, ¿no? Más cercano hacia el utrículo, que esa es la referencia, ¿no? Y le he tratado de graficar con barras de color amarillo para que se puedan notar que están hacia adentro, ¿no? Entonces, vemos primero el lado derecho, como la endolinfa está yendo hacia el lado izquierdo, y en este caso el quinocilio está alejado, entonces la endolinfa va hacia el quinocilio, ¿no? Y cuando la endolinfa va hacia el quinocilio se da la despolarización. En este caso, en la despolarización se ve pues que hay un aumento de glutamato y este lado derecho estaría activo, ¿no? Por eso es que se da la activación. Pero si vemos el lado izquierdo, lo que vemos es que ocurre lo contrario, ¿no? La endolinfa no vaya hacia el quinocilio, porque el quinocilio está hacia adentro, por así decirlo, ¿no? Entonces va en contra del quinocilio, ¿no? El quinocilio iría se giraría hacia la izquierda, ¿no? Tendría un movimiento hacia la izquierda, entonces va en contra del quinocilio. Y aquí se da la hiperpolarización, ¿no? Porque está yendo en contra, disminuye el glutamato y este lado se inhibiría. Entonces tendríamos el lado derecho activado que coincide con el giro de la cabeza hacia la derecha. Y bueno, ¿qué sucede con los canales semicirculares verticales, ¿no? Con el anterior y el posterior que se encontraban de manera vertical. Sucede casi lo mismo, ¿no? Pero en este caso, la cúpula, pues, no tiene los quinocilios hacia adentro, ¿no? Sino los tendría hacia afuera, por así decirlo, para explicarlo bonito. Entonces están en referencia hacia afuera del utrículo. Entonces, ¿qué sucede cuando yo la cabeza la giro hacia adelante? Entonces, cuando yo la giro hacia adelante, la endolinfa va en sentido contrario, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de anterior, lo que tendríamos es que la endolinfa iría hacia el quinocilio, ¿no? Si vemos este lado de aquí, la endolinfa va hacia el quinocilio. Entonces, si va hacia el quinocilio, aumenta el glutamato y el lado anterior estaría activado. ¿Y qué pasaría en el lado posterior? Pues la endolinfa iría en contra, ¿no? Vemos que está yendo en contra del quinocilio. Entonces disminuye el glutamato y este lado, el posterior se inhibe, ¿no? Coincidiendo también con el giro que se realiza, ¿no? Hacia adelante, entonces si la cabeza va hacia adelante, entonces se activa la anterior, el canal semicircular vertical anterior, y se inhibe el posterior, ¿no? Ahora, todo esto pues terminaría en el nervio vestibular, ¿no? Acá como referencia podemos ver el nervio vestibular, el ganglio vestibular. Bueno, el nervio vestibular se encuentra pues en el oído interno, encargado en este caso también de la función del equilibrio, y en este caso pues está formado por las células bipolares que vienen del utrículo, del sáculo y de los canales semicirculares que participan en lo que ya les he mencionado, y está situado dentro del conducto auditivo interno, ¿no? Este nervio vestibular pues va a atravesar este conducto con el nervio coclear y el nervio facial. Después pasa por la fosa craneal posterior y se introduce a la porción lateral del tronco cerebral, que es lo que estamos viendo en esta imagen, a nivel del bulbo raquídeo, ¿no? Hacia los núcleos dorsales, ventrales y centrales, para por último, mediante la vía auditiva, llegar a la corteza auditiva, mediante la radiación auditiva y transmitir los impulsos nerviosos referentes al equilibrio, ¿no? Con esto culmina mi exposición. Muchas gracias. Muy bien, Jonathan, bien. Mira, lo que has explicado ahorita, en dibujitos, en colorcitos amarillo, todo eso, para un mismo residente de primer año, que esto siempre se ve cuando uno es R1, siempre le hacemos exponer a los a los residentes, ¿no? Y entenderlo no es fácil. O sea, a mí misma me costó mucho entender cómo es la fisiología del equilibrio. ¿Por qué? Porque es compleja, ¿no? Entonces, lo que tú has explicado en colores, eso está muy bien. Eso es didáctico, ¿no? Eso nos ayuda a todos, a mí recordar y a tus amigos a aprender. Bien, recuerda cuando dices la palabra hacia el medio o hacia interno, es mejor decir el término hacia medial, ¿no? O medial. Cuando dicen medial es porque se acerca a la línea media o está en dirección a la línea media, ¿no? Es medial, acuérdate, ese término. Y hacia lateral, esa es la parte externa, ¿no? Cuando algo está ubicado así. Bien, entonces hoy día damos inicio a la tercera semana, semana importante en otorrinos, semana que va a permitirnos entender y comprender uno de las áreas más importantes del otorrino, que es la audición y el equilibrio. Entonces, esta semana empieza, digamos que esta área y lo que han hecho hoy día han resumido muy bien, anatomía, fisiología, ¿no?
todo lo que habló su compañero al principio fueron los temas relacionados a la parte conductiva, mientras que lo que conversó su compañera es lo relacionado a la parte neurosensorial. Y lo que dijo su compañero definitivamente es sumamente importante porque al poder comprender toda la fisiología del vértigo, vamos a poder entender la patología del oído interno laberinto posterior, ¿no? O sea, de la parte vestibular. Entonces, no tengo muchas preguntas para su primer compañero. Para su compañera, Lady. Lady, muy bien. Puedes hacer, no te voy a hacer preguntas porque hemos entendido todo. En conclusión, ¿nos puedes dar 3 o 4 ideas de tu tema de hoy más importante? ¿Cuáles son los temas o cuáles son lo que más te ha llamado la atención, lo que más te ha impactado de tu exposición, por favor? Sí, doctora. Podemos, por ejemplo, darnos cuenta, en primer lugar, la función del oído interno con la cóclea y cómo es que esta genera por la endolinfa o por la perilinfa las ondas mecánicas que se generan en el potencial de acción y posteriormente en esa transformación al impulso nervioso. Creo que eso resumiría toda la función del oído interno para poder entenderlo, cómo actúan en conjunto, y de ahí pues las partes que mencioné de la cóclea, importante es recordar la membrana basilar, las células ciliadas internas y externas, y la membrana tectónica, que son, creo que resumiendo toda la exposición de la función auditiva. Y después cómo esta, al salir por el nervio auditivo, pues llegan al cerebro y son transformadas en información para nosotros. Eso sería todo. Exacto, ¿no? Y toda esa ruta que tú has mencionado desde el nervio coclear hacia la corteza temporal, toda esa ruta está bien estudiada por los potenciales evocados auditivos o de tronco cerebral. Entonces, esos potenciales, que es como decirles una electromiografía, algo así, pero no del músculo, sino de todo el recorrido del nervio auditivo, son el estudio más importante para el diagnóstico de sordera. ¿Por qué? Porque es el gol estándar. ¿Por qué? Porque me estudia toda la vía auditiva, ¿no? Entonces, justamente tú pusiste una de tus diapositivas, ¿no? Ahí están los potenciales evocados, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Pues justamente con la fisiología de ese nervio y de la onda sonora es que vamos a comprender cómo funciona. Bien, hay un videíto que está muy simpático en YouTube. No sé si puedes compartir pantalla y buscas, por favor, células ciliadas, el baile de las células ciliadas, para que nunca se olviden. Es un experimento donde sacaron unas células ciliadas microscópicas y les pusieron un sonido. Y van a ver que con el sonido esas células empiezan a moverse, así solitas. Pon, por favor, comparte y busca células ciliadas y células ciliadas del oído y bailando, ¿no? Esa. Acá está. Aquellas, ¿no? Entonces, no, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Más abajo, no. Esa, donde dice esa que está solita. No dura mucho, así que, miren que no hago esto hace tiempo con los alumnos. Me dio el gusto por hacerlo con ustedes. Miren, atentos, ¿ah? Veamos lo que hace cuando le ponemos música. Puede que reconozcan la canción. Bien. Todos bailan literalmente. ¿Eh? La respuesta excitada de estos pelillos amplifica las débiles vibraciones que llegan aquí del mundo exterior. Bien. ¿Listo? Gracias, Lady. Y también Entonces, que podemos no son sonido de pelillos, un... no son son las células ciliadas, ¿no? Que en España le llaman de otra manera, ¿no? Pero bien, o sea, ya vieron cómo es que se produce la audición, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Lo mecánico que habló hoy día su compañero Alan, ¿sí? Alan, ¿puede ser? Todo lo mecánico que habló Alan se va a convertir en la parte eléctrica, que es lo que comentó su compañera Lady. Bien, chicos, y finalmente, pues, no tengo nada que decir, Jonathan. Ha sido una brillante exposición.
Los felicito. Dame, por favor, 3 conclusiones de tu parte, de la parte vestibular, por favor. Ya, bueno, muchas gracias, doctora, por lo que menciona. Como 3 conclusiones, considero yo, la primera es que, bueno, digo que a grosso modo diría que, bueno, el cuerpo es bastante increíble, ¿no? El hecho de cómo el movimiento, la parte física de lo que generamos como conjunto, como sistema, como ser humano, cómo puede modificar internamente estructuras tan pequeñas como son las células ciliadas y pues estas generar el tema del equilibrio, ¿no? Eso es uno. Dos, que en conjunto eh, el, la mácula otolítica, pues, como función principal, el manejo de los movimientos para ser transmitidos a través de las fibras nerviosas, que pareciera, pues, ¿no? De repente algo simple, que a través de un movimiento, pues, se muevan cilios y estas, pues, puedan convertirlas, la conversión de fuerzas mecánicas a señales nerviosas, ¿no? Tener, yo creo que en cuenta eso. Y por último, considero yo que particularmente me gustaría hacer una revisión un poco más amplia de la fisiología de los conductos semicirculares, que si bien es cierto, he tratado de explicarlo de la mejor manera, pero considero que habría que hacer muchas más revisiones porque definitivamente esto me puede ayudar a determinar mucho mejor las patologías, ¿no? que tengo entendido que vamos a revisar más adelante y que justamente en la Claro. mañana también queríamos andar un poco más con los compañeros, pero para no correr, pues todavía estamos siguiendo revisando la fisiología de conductos semicirculares, ¿no? Entonces, Sí, que está parecida, ¿eh? O sea, es muy parecido a lo que has dicho, sutrículo y sáculo. Realmente es muy parecido. Lo que pasa es que, aparte que en los canales semicirculares, hay que agregarle la presencia de los cristales, ¿no? De carbonato de calcio, que por ahí escuché que dijiste. Entonces, eso está bien. El único problema con los canales semicirculares es que tienen una patología que ustedes tienen que recordar siempre, que es el vértigo posicional paroxístico benigno, el VPPB, ¿no? Entonces, ese es el que ustedes van a estudiar mucho, es el vértigo más frecuente y que tienen que saber, pues, bien cómo manejarlo, porque es el que todo el mundo le llama laberintitis, ¿no? No, no es laberintitis, el término correcto es vértigo posicional. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes sepan identificar más o menos en dónde se ubicarían los problemas vestibulares. ¿Por qué se llama vestibulares? Porque el oído interno, la porción posterior, se llama vestíbulo. Entonces, cuando ustedes escuchen, por ejemplo, ¿no? Tengo un problema vestibular, me dio un cuadro vestibular. ¿Qué era vestibular? ¿Dónde está? Ok, está en el oído interno, en la porción posterior, lo que explicó hoy día Jonathan. Porque lo que explicó Lady fue la porción anterior. Entonces, con esto ya estamos recordando que hay 2 porciones importantes. Luego de eso, algo más que quiero que ustedes recuerden, ¿no? Hay unas conexiones, que ahí te falta un poquito, Jonathan, pero después estuvo muy bien. Hay unas conexiones que hay entre la vía vestibular y la vía ocular, que son el reflejo vestíbulo ocular, el cual puede explicar bien el nistagmus. Entonces, cuando hay problemas del equilibrio, el ojito empieza a moverse solito, ¿no? ¿Y cómo se llama eso? Nistagmus. Entonces, el paciente va a ver que todo gira, ¿verdad? Cuando hay nistagmus, el paciente ve que todo gira, gira, gira. Un momento, doctora, el nistagmus es cuando el ojito se mueve, ya, eso es lo que tú ves. Pero lo que el paciente ve es que todo empieza a moverse. Entonces, ¿qué significa? Cuando hay nistagmus, significa que hay un problema del equilibrio. Cuando hay nistagmus, ¿no? El movimiento involuntario del ojo, el paciente va a tener vértigo, sensación de que todo gira. Entonces, cuando hay vértigo, la condición es que haya nistagmus. Entonces, si no hay nistagmus, no hay vértigo, ¿no? Entonces, el paciente tiene que tener nistagmus para que él vea que todo gira porque su ojito está moviéndose, ¿ok? Hay otra conexión entre la parte, entre entre los músculos cercanos a la columna vertebral, que se llama el reflejo vestíbulo espinal, el cual también nos explicaría que cuando el paciente tiene vértigo, se cae. Pero ¿cómo es eso, doctora? Claro, se cae, ¿no? Los músculos están como empujándose uno con otro, del lado derecho con el lado izquierdo. Si uno falla, entonces el otro gana, ¿verdad? Es como jalar la soga. ¿Han visto, no, el juego
el juego del squash, ¿cómo se llama eso? Jalan la soga, ¿no? Ya, igualito, así están en equilibrio, igualito, el oído interno, el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces, si uno falla, el otro predomina. Y eso es lo que ocurre en el reflejo vestíbulo ocular, ¿no? También hay una conexión con la parte, con la parte digestiva, con la parte visceral, ¿no? Entonces, allí eso explicaría por la cual el paciente cuando tiene vértigo va a tener náuseas y vómitos. Entonces, hay un montón de cosas interesantes que se aplican luego en la clínica y que, bueno, pero hasta ahora lo que han dicho está perfecto. Bien, chicos, les tengo que dejar. Entonces, ha sido un gusto, un placer poder conocerlos. Con mi grupo ya nos vemos el día jueves. Espero que pasen unas lindas fiestas. Cuenten conmigo para lo que gusten. Cualquier duda, tienen mi correo y estamos conversando. Hasta luego, chicos, que les vaya muy bien. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Adiós, chicos. Adiós. Bye.